Sí, una información lamentable que nos enteramos el día de ayer en la tarde, y es lamentable porque una familia que precisamente viajó desde Talca hasta Santiago para un paseo familiar, para practicar deporte aventura, que lamentablemente terminó con el fallecimiento de un joven hijo de familia de 23 años, precisamente en la atracción que estamos viendo aquí de fondo, en un Benji, que es, lo sabemos, es un deporte de aventura, y vemos la pasarela, finalmente la plataforma y el elástico que se usa para poder practicarlo. Nosotros estamos precisamente en el sector del Alfalfal, camino al Alfalfal. ¿Y por qué les estamos mostrando esta escena? Nosotros hemos ido recopilando durante los últimos minutos los últimos antecedentes que se tienen al respecto, pero la verdad es que pocas certezas hay. Lo que sí sabemos es que llega este joven de 23 años con su familia aquí a un paseo, que se lanza por el Benji y que lamentablemente termina suspendido en el aire, fallecido. ¿Cuáles son las causas de este fallecimiento? La verdad es que todavía se está investigando. Durante el día de ayer, PDI comenzó a hacer todos estos peritajes en terreno, y hoy día tiene la Fiscalía la investigación del caso para poder saber qué ocurrió específicamente. Aquí Carabineros nos comentaba, y de hecho lo escuchábamos también en las noticias en el 24 Horas Central, que no se tiene que descartar absolutamente ninguna teoría. ¿Cuál es la principal teoría que se maneja al respecto? Es que le podría haber dado un paro cardiorrespiratorio cuando se lanzó en Benji. Ahora, también se barajan otras alternativas. En primer lugar, que podría haber tenido una enfermedad de base, y eso podría haber hecho más fácil que sucediera este lamentable hecho. Y lo otro es que podría haberse enredado con la cuerda. Eso también se está investigando. Ahora, aquí hay varias falencias en el tema. En primer lugar, estamos hablando de una empresa que ofrece estos servicios y que no tenía la patente al día. Esta patente había vencido en diciembre del año pasado. O sea, hoy día no debe de haber podido estar funcionando. Y lo otro que se tiene al respecto es que esto no estaba confirmado, esta información no estaba registrada por Sernatur. Entonces, aquí hay varias cosas que se tienen que investigar, y también a los dueños y a los trabajadores que estaban prestando los servicios en este punto. Entonces, no sabemos cuál es la confirmación, el motivo del fallecimiento. Podría ser un paro cardíaco. Sabemos que la empresa estaba sin la patente, que no figuraba el registro en Sernatur, y lo que sí nos dice Carabineros, y que lo escuchamos también en las noticias de ayer, y se los voy a leer con harta detención porque a mí esto me parece gravísimo. A ver. Esto lo dijo el coronel de Carabineros, Ignacio Toledo, y dice: la empresa mantiene su patente comercial de la Municipalidad de San José de Maipo, cuyo pago del 2024 está vencido. Está solamente vigente hasta el 2023, pero no existe alguna resolución que mantenga en clausura el recinto. Entonces, por la información que nosotros escuchamos de Carabineros, podría seguirse usando esta plataforma, podría seguir viniendo gente a poder utilizar el Benji. Entonces, la verdad es que esto genera un peligro tremendo a la población. La información de último minuto que nosotros sí tenemos y que la acabamos de corroborar es que a partir de las 10 de la mañana el Tribunal de Garantía de Puente Alto va a formalizar al encargado, a la persona que se preocupó de poner todo el equipamiento a este joven de 23 años, y él va a ser formalizado en este punto a partir de horas de la mañana. Así que ahí vamos a poder tener más antecedentes de cómo se ha ido desarrollando esta investigación, pero la verdad es que hasta el momento es poco lo que se sabe al respecto. Cuéntame, Yamila. Claro, ahí le podemos preguntar también a Eduardo qué pasa con la gravedad de los casos en el caso de que su patente no estaba al día, de que no estaba inscrito en el Sernatur, pero también qué pasa cuando uno se va a tirar un tipo de juegos tan extremos como estos. ¿No hacen llenar un formulario para saber si hay alguna enfermedad existente anterior? ¿Cómo? Jamás lo he hecho, entonces no sé cómo funciona la documentación en estos casos. Yo me he tirado en Benji y yo me he tirado en Benji, y aquí lo que te hacen firmar es que toda la responsabilidad es tuya. Ya. Tú no tienes problemas cardíacos. Sí, tú no tienes problemas cardíacos, tú no tienes problemas. Consentimiento, El digamos. consentimiento de que literalmente no tienes ningún tipo de. Ahora, eso no exime responsabilidad. No, por supuesto. Más allá de que uno firme algo, eso no exime responsabilidad. Por eso no está claro todavía bajo qué figura judicial va a ser formalizado el dueño de este Benji. Hay que diferenciar dos cosas. Uno que no tenga su patente, y otro que el occiso, ¿cierto? El fallecido en este momento puede haber sido por una falla cardíaca, y libera, entre comillas, esta situación con la empresa, pero la empresa va a tener una situación más del orden de la parte civil, claro, o de los impuestos,
pero no son dos carriles distintos. Ese es un punto. Yo también me lanzaba, de hecho me lancé en ese mismo puente donde estás tú. No en la misma plataforma, pero sí en el mismo puente. Quizá Aventura se llama esta empresa, quizás fue con ellos, fue hace algunos años. Efectivamente, te entregan esta como una carta que tú debes firmar. Yo pregunté por qué. Entonces te dicen, porque tú tienes que saber, es como el consentimiento que te dan antes de una cirugía. Tú tienes que saber qué es lo que viene. Y tú tienes que ser responsable contigo mismo, decir, si tengo antecedente de alguna enfermedad cardíaca o si tengo alguna sospecha, yo soy el primero en decir, ¿sabes qué? No debería hacer esto. Porque distinto es decir, lo hice y no tenía idea, que sí había un papel donde se te informó que esto involucra cierto riesgo, como toda actividad que tiene riesgo. ¿Pero ahí te exime? ¿Te exime la empresa? No sé si legalmente, ahí yo creo que eso va a depender de los juicios, los abogados, qué tan hábiles sean o no, y también de las condiciones de la persona. Yo creo que esto es algo posterior, algo debe haber pasado antes, y esto obviamente en Estados Unidos o en otros lugares más, que lo que tienen que hacer es, entre comillas, adelantarse ante una situación similar. Yo me voy a tirar, esta es mi responsabilidad, un checks, no tengo, sí, firmo y ahí me lanzo. Entonces, yo creo que esto debe haber pasado en otra oportunidad, y estas empresas literalmente lo que hacen es anteponerse ante una situación de una situación de cardíaca o una subida de presión. Netamente es anteponerse a una posible desenlace. En general son bastante serias, ¿no?, las empresas que se dedican a esto, porque conocemos pocos accidentes para la gran cantidad de saltos que se hacen todo el tiempo, todos los días, cuando no sé cuántos saltos ocurrirán al día, pero en general es bastante. A mí fue una experiencia que no me gustó mucho, o sea, se disfruta la adrenalina, pero no es algo que repetiría. ¿Qué sentiste? Para una sola vez, ¿no? La fuerza de caer, pero después de ese momento que el elástico estira y vuelve, es como una desaceleración y un retroceso rápido. Y para volver a caer, además, ¿o no? Claro, pues estás ahí, quedas como un yo-yo un ratito ahí, pero es una situación que a algunos les gusta más que a otros, pero ¿Cuántos metros son, Edu, más o menos? No sé. ¿A ojo? No sé. 40 en metros. este caso, 40. 40, sí. 50 metros. 50 metros. Ya, pero Muchísimo. volviendo a este tema en particular, Josefina, como tú nos decías, el dueño de la empresa será formalizado porque eventualmente hay que esclarecer las responsabilidades. ¿Qué sabemos de Aventura? ¿Cuántos saltos al día realizan? ¿Y qué otras cosas se han podido recabar ahí en el sitio donde lamentablemente, lo decimos con mucho dolor, un joven de 23 años muere, entendiendo que hay que conocer qué pasó antes, que si había alguna situación o responsabilidad de quién? Sí, Eduardo, ahí les especifico el detalle, son 50 metros de altura lo que ustedes están viendo en este momento. Ahora, claramente en esta época del año aumenta la demanda y son muchos turistas, sobre todo, los que vienen hasta este punto a poder hacerse este salto. Ahora, lo que nos llama también profundamente la atención es que, claro, no se les hace ninguna pregunta previa, o eso es el detalle que nosotros hemos podido recabar, no se les hace ninguna pregunta previa a las personas que se lanzan de si podrían tener algún problema de base. Lo que sí les preguntan es si alguna otra vez se han lanzado para poder explicarle qué es lo que va a suceder, pero claro, no para poder evitar ciertos riesgos. Claro. Y uno como usuario también no sabe, me imagino, qué preguntas tiene que hacer y qué precauciones tiene que tener al momento de hacer este tipo de deporte. Yo me he tirado y claro, irresponsablemente yo nunca pregunté nada, si estaba la certificación, si estaba aprobado. No, claro. Es que uno no pregunta esas uno cosas, ¿verdad? asume que están... Exactamente, uno asume que está todo en orden, que es una empresa reconocida, que tiene diferentes deportes que se pueden realizar y que no debería de haber ningún riesgo asociado. Entonces, claro, ahí uno dice de quién es la responsabilidad, uno asumiría en este caso que es de la empresa, pero uno tampoco sabe qué preguntas hacer al momento de enfrentarse a una situación de este tipo. Pero en esta época del año, claro, son varios los saltos que se realizan. Entiendo, y esta información la vamos a confirmar brevemente, pero entiendo que en esta época del año se hacen al menos 20 saltos diarios. Entonces, claro, vacaciones. La verdad es que es uno bastante importante. Sí. Es importante. Sí, por eso hablábamos de que en general son bastante serias. ¿Qué han dicho las autoridades? Habló el fiscal metropolitano sur y la delegada presidencial cordillera Alejandra Cortés. Estamos analizando incluso los videos que captaron la dinámica del hecho, que van a ser analizados y periciados por personal experto para poder establecer si en este caso se cumplieron o no los protocolos que hay para realizar este tipo de actividades en el lugar. La empresa a cargo de estos servicios, hay que decir que estaba
sin patente comercial al día. Esta había sido vencida en diciembre del 2023 y además tampoco se incluía dentro de los registros de Cernatur. Ya, lo que dice ahí la delegada presidencial, que no contaba con la patente al día, es una cuestión administrativa, no tiene mucho que ver con lo que podría haber resultado o no con la muerte de este joven. Sí, no sé, una consulta, ¿cierto? Preguntar, tú que estabas ahí en el lugar, hay una información que el occiso, el fallecido, habría estado 20 minutos colgado, literalmente sin algún movimiento. Sí. ¿Tenemos esa información sobre efectivamente haya tenido esa sensación de haber estado 20 minutos colgado? Porque ahí la empresa claramente lo que tiene que hacer es retraer este elástico para poder literalmente sacar a la persona. Entonces, ahí vemos un error. Puede que en esos 20 minutos la persona haya podido perder su vida. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta porque se me olvidó mencionar que precisamente uno de los errores y de las negligencias también que se indican en este caso es que no hay absolutamente ningún tipo de equipo de rescate para poder socorrer este tipo de situaciones. Estamos hablando de un deporte que tiene alto riesgo y que por supuesto debería de haber un equipo para poder hacer todas las diligencias necesarias para poder responder a una emergencia de este tipo. Y efectivamente estuvo por muchísimos minutos esta persona colgada y que también las personas que estaban aquí alrededor, su familia, no sabían en qué estado se encontraba. Pero eso sí, cuéntame. Es que eso es importante de precisar, porque una cosa es que hayan dicho falleció y quedó 20 minutos esperando que llegara un juez, la policía o lo que fuera, o que hubo un fallo del sistema para retraer al joven y que el hecho de estar 20 minutos ahí colgado haya ocasionado a lo mejor una muerte. Sí, y de hecho, bueno, por motivos obvios nosotros no vamos a mostrar las imágenes del momento, pero se escuchan las personas que grabaron y que decían, no, parece que está desmayado. Entonces, la verdad es que no se tenía certeza sobre el estado de la persona, de este joven de 23 años que se había lanzado, pero sí sabían que estaba en estado de conciencia porque no respondía frente a ninguno de los llamados de las personas que estaban aquí con él acompañándolo, del personal de esta empresa, de su familia. Entonces no se sabía cuál era el estado, si efectivamente había sufrido un paro cardiorrespiratorio, si estaba desmayado, si estaba en shock. Y no había ningún equipo para poder responder a esta emergencia y para poder hacer todo el procedimiento que se hace cuando uno tiene un accidente de este tipo. Ante una consulta, un facultativo, 5 minutos una persona normal y corriente puede aguantar en esa posición. 5 minutos. Una persona que no tiene, porque hemos visto ciertas personas que son magos, que están mucho tiempo colgados, pero que tienen una condición física especial. Una persona normal y corriente, 5 minutos, ya comienza a tener... Hagamos lo siguiente, condición de desmayo. Tenemos a un cardiólogo, el doctor Jorge Jalil, cardiólogo de la Universidad Católica y vicepresidente del Colegio de Cardiólogos, que está con nosotros, ahí ya lo vemos en pantalla. Doctor Jalil, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos podría contar usted de la situación que conocemos ahora de este joven de 23 años que muere durante este salto en Benji? Hola, muy buenos días. Bueno, es una noticia muy dramática, porque la verdad las cosas es que se hace bastante Benji. Sin embargo, es importante recalcar, no sabemos exactamente la causa del deceso de este joven, de triste deceso, y la verdad de las cosas es que pueden haber sido muchas y tenemos que esperar el informe de medicina legal. Pero ¿qué cosas podían haber pasado? Claro. Aparentemente, por lo que he leído, el muchacho era un muchacho sano, joven, y la verdad de las cosas es que la pregunta es, una persona sí tiene que chequearse previamente antes de hacer un deporte de este tipo. Mi respuesta es sí, en general. Sobre todo si hay mucho estrés, aquí hay mucho estrés al momento de la caída, al momento de llegar abajo y los rebotes que vienen después. Y la verdad de las cosas es que este tipo de accidentes, yo estuve revisando en la literatura y los reportes de accidentes por Benji son reportes físicos, es decir, se rompe la cuerda o se golpea contra una pared, pero este tipo no por lo menos no lo habíamos visto. Doctor Jalil. Ahora,
Sí. Simón Olivero lo saludo para acá. Hacésela, digamos, Hola, buen día. cortita y al pie, como se dice en términos futbolísticos. Una persona joven de 23 años puede morir de susto, de adrenalina, producto de esta situación, con los antecedentes que usted maneja. ¿O es muy raro? Sí, puede ser. Es raro, pero puede pasar. El comportamiento humano frente al estrés es muy variable y depende de muchas cosas, de manera que si usted me dice puede pasar, puede pasar. Ahora, hay otras causas también que podía haber tenido este muchacho que las vamos a dilucidar con la autopsia. Doctor, buenos días, Yamila le habla. Preguntarle normalmente... Hola, Yamila, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Preguntarle porque acá en la mesa se mencionaba que se puede estar el cuerpo 5 minutos boca abajo, por un tema, supongo que es porque la sangre llega al cerebro, etcétera, pero ¿cómo se actúa en ese caso? ¿Cómo debería haber actuado esta empresa? ¿Cuáles son los protocolos a seguir en caso de que un Benji quede colgado? A mí después me gustaría preguntarle acá a los que se han tirado cuánto es el tiempo que uno queda ahí abajo. A ver, la verdad de las cosas es que estando tomado de los pies boca abajo, digamos cabeza abajo, una persona puede estar un poco más de 5 minutos. Okay. Ahora, si hay digamos, visión, se comprueba que está inerte, bueno, hay que tratar de sacarlo lo más luego posible, que son situaciones que no son fáciles tampoco, ¿eh? Claro, porque quedan colgando suspendidos en la nada. Finalmente hay que sí o sí retractarlos con la cuerda, ¿verdad? No hay otra opción de... Yo conozco bastante el Benji, en caso, y voy a contar algo personal, tengo una hija que le ha gustado el Benji en su juventud, y a mí me alarmaba mucho cuando lo iba a hacer. Pero varias veces, digamos, una persona colgada e inerte tiene que ser rescatada lo antes posible. Sí, parece un deporte bien riesgoso también, ¿o no? Bueno, porque no solamente hemos escuchado también casos de que se quiebran una parte del cuerpo por el tirón. Pero como decía el doctor, la mayoría de los reportes son por algún accidente mecánico, se corta la cuerda, no había mantención, ese tipo de cosas. No son mucho ni muy frecuentes, doctor, esos reportes por personas que hayan sufrido, digamos, algún estado de estrés y que les produjo el deceso. De eso la verdad de las cosas es que yo no recabé ningún caso, por lo menos en la búsqueda que antes de juntarme con ustedes. ¿Usted se lanzaría? Pero el estrés en esas condiciones en alguien que no está, digamos, que tiene una enfermedad o que también tiene una condición vulnerable para enfrentar un estrés de ese tipo es riesgoso. Puede pasar lo que pero no sabemos en el caso de este muchacho realmente de cuál fue su causa final de muerte. ¿Usted se lanzaría en Benji, doctor? Claro, a 2 metros me lanzaría y con una colchoneta abajo. Ya, con un tema más seguro. ¿Cómo fue tu experiencia, Eduardo, cuando tú te lanzaste? ¿Cómo fue el rescate? Fue de inmediato. Después que uno termina por decir algo, balanceo... ¿Que dura cuánto? ¿Son 5 o 10 minutos? No, menos, mucho menos. Menos. Mucho menos, sí, son un par de minutos. Sí. Y de inmediato pues, hay veces que te reciben abajo, cerca del río. ¿En tu caso fue abajo o arriba? En mi caso fue abajo. En tu caso fue abajo. Sí. Cerca del río ahí lo largan más y te descuelgan de los pies. Doctor, quería preguntarle cuáles son las enfermedades de base en las cuales una persona no debería hacer este tipo de deporte de riesgo. Una cardiopatía, la mayoría de las cardiopatías ya con síntomas, gente que tenga arritmia, gente que en general son jóvenes que practican, de manera que aquí estamos hablando de cardiopatías congénitas fundamentalmente, o enfermedades valvulares adquiridas del corazón, pero eso ya es más raro. Son cardiopatías congénitas o nacimientos anómalos de las arterias. También puede haber, y no lo sabemos, malformaciones en las arterias cerebrales. O sea, si yo quiero hacer un deporte así, lo aconsejable, según usted, es que yo me haga un examen. Ese examen consiste en un chequeo, claro, pero un chequeo, estamos hablando... Un chequeo. Al corazón, un chequeo, básicamente. Claro, un chequeo, yo creo que sí.
sobre todo si son condiciones tan extremas como esta. Ahora, doctor, de las condiciones que usted detalla, digamos, como estas enfermedades de base que son prohibitivas para realizar un deporte como el benji, que es muy frecuente, sobre todo en la época de verano. Si esta persona hubiese tenido alguna de esas patologías previas, se tuviera que haber detectado a temprana edad, digamos, a los 23, es muy raro que aparezca una de estas patologías. Sí. Bueno, la mayoría de las cardiopatías congénitas aparecen en la niñez temprana, pero puede ser una persona totalmente asintomática están desarrollándose a poco y simplemente debutar frente a un evento de estrés mayor. Ah, perfecto. Claro. Como el gatillante, dice usted. Claro. Por eso yo creo que un chequeo para un deporte tan extremo como este es razonable. Yo creo también, doctor, ahí que es algo que nos falta mucho como en la cultura del autocuidado, de hacernos un chequeo una vez al año para ver cómo anda la máquina, sobre todo cuando ya empezamos a acumular juventud en nuestro cuerpo. Exactamente. Cada vez más se está insistiendo en los chequeos, por ejemplo, en los niños, los jóvenes que practican deporte, sobre todo de alta intensidad en la etapa escolar. De hecho, hasta en algunos colegios están hoy día como solicitando certificados de salud respecto a las personas. Sí. Doctor, también preguntarle, usted mencionaba la cardiopatía. ¿Qué pasa si una persona decide no hacerse, por supuesto, un examen, como pasa mucho, uno normalmente no se hace un examen para hacer un deporte extremo? ¿Cuáles son los síntomas claros que me puedo llegar a dar cuenta que estoy teniendo una cardiopatía? Miren, los síntomas no son muchos, pero son bastante claros. Por ejemplo, dificultad para respirar cuando se esfuerza, dolor o opresión en el pecho, también lo que llamamos palpitaciones, que son esta sensación de saltos que a veces tienen las personas en el pecho, cansancio. Yo diría que esas son como antecedentes de desmayos, también son importantes. Eso y que no es infrecuente en la gente joven. Y ahora lo otro, doctor, pues la otra tesis que se maneja es que hubiese una mala colocación de las cuerdas, etcétera, y que se haya producido una asfixia. ¿Una asfixia puede producir un paro cardiorrespiratorio, me imagino? O sea, que sea la causa basal finalmente y no la del deceso. Mire, finalmente todas las muertes son por paro cardiorrespiratorio. Eso es la muerte, ¿no? Ahora, una asfixia evidentemente puede producir paro cardiorrespiratorio. O sea, podría estar asociada a estas dos eventuales causas o hipótesis que se manejan de este accidente. Recordemos no hace poco la muerte del expresidente. Claro. Fue por asfixia por inmersión. Y eso produce un paro cardiorrespiratorio. Claro, al final del día todo llega hasta ese lugar. No son cuerdas el doctor Jorge Jalil de la Sociedad Chilena de Cardiología conversando con nosotros. Muchas gracias, doctor. Nos ayuda a entender un poco esta situación y que vaya también la recomendación para todas las personas de estar más conscientes de nuestra salud, eventualmente, si es que eso hubiera sido el origen de esto. Ahora, de que da miedo, da miedo. Oye, por ahí nos decían que era doctor Jalil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Súper claro el doctor. Cuidarse. Mira, estamos viendo algunas. Gracias, sí, a cuidarse. Estamos viendo ahí en pantalla algunas versiones más extremas que te tapan la cabeza o que te empujan. Se sumergen en el agua. Es un deporte entretenido, puenting le llaman también en algunos lugares. Puenting, sí, es verdad. Y es entretenido a los que les gusta la adrenalina, Josefina. ¿Josefina? ¿Lo perdimos? No nos escucha Josefina, así que... ¿Perdón? Sí, no. Sí. No, sí. Hola, sí, perdón. Estamos en el Buenos Días a todos. Con adrenalina. No, sí, que iba a hacer una aclaración. Claro, existe el benji y el puenting, que la verdad, yo hice puenting y lo encuentro muchísimo más peligroso. En el puenting uno no va amarrado de los pies y la cuerda tampoco es elástica. Uno va con el clásico arnés que va en la entrepierna, claro, y la cuerda es rígida. Entonces cuando uno cae, a uno siente que se le extiende la columna y eso también es gravísimo y uno no hace las consultas pertinentes para saber si puede subirse, si puede lanzarse de una atracción o de un deporte de ese tipo. Eso está bien claro. José, de hecho, han habido casos de personas que se han roto la cadera por el puenting. En Argentina se hace mucho puenting también. Exactamente.
José se va a ir, tengo entendido, a la formalización y Exactamente. nos vamos a ir con Ale Radcliffe, que está también